Saludo cordial a todas y a todos. Yo les voy a hablar de un concepto que quizás ustedes no han escuchado. Yo lo escuché por primera vez recientemente y su rareza realmente evidencia la dificultad misma de reconocer su existencia, ¿no? Sin embargo, es el mayor obstáculo que tienen las personas mayores para que sean incluidas, visibilizadas, se les reconozca como sujetos activos sociales. Pues bien, yo les voy a hablar del viejismo o edadismo, de cómo lo podemos identificar para que propongamos nuevas narrativas, imaginarios, pues frente a la vejez y el envejecimiento. En este tipo de crisis pandémica hemos identificado algunas manifestaciones de viejismo por parte de los gobiernos, medios de comunicación, profesionales de la salud, y realmente agradecemos la pertinencia de este espacio para que podamos compartir algunos planteamientos al respecto. Bueno, el viejismo es un concepto que fue acuñado por el médico geriatra americano Robert Butler en 1969 y se entiende como la discriminación, estigmatización por edad. Al igual que conocemos la xenofobia, la homofobia, el racismo, el clasismo, el machismo, pues también existe el viejismo, que es la discriminación por edad. Y pues hay tres dimensiones y esto nos va a ayudar a identificarlo. La primera dimensión son los estereotipos, ¿no? Lo que nosotros nos imaginamos al conectar una persona mayor, o sea, ¿qué imagen se nos viene a la cabeza? Si se nos viene una persona trabajando en la comunidad, yendo al trabajo, yendo a la universidad, líder, o imaginamos una persona sentada en una silla de ruedas o jorobada, con bastón, arrinconada. O sea, ahí va, en nuestra mente se va tejiendo esos estereotipos que bajan a los prejuicios, ¿no? Todas estas tres categorías pues se alimentan y pues, se contaminan unas a otras. El prejuicio pues precisamente de lo que nosotros nos imaginamos pues va a influir en lo que nosotros sentimos frente a las personas mayores, si sentimos lástima o poca confidencialidad o las consideramos que no están lo suficientemente al día y que entonces no son interlocutoras. Y la discriminación, pues es ya el comportamiento hacia las personas mayores, ya son las prácticas sociales, económicas, donde vemos manifestaciones de discriminación o de viejismo. Por ejemplo, ¿cuántos se han enfrentado en la búsqueda del empleo, que el mismo aviso dice no se reciben hojas de vida o currículums después de los 45 años? Pues eso es una clara evidencia de viejismo. En las oportunidades financieras de acceso al crédito. En muchos bancos, a partir de los 60, no les prestan a las personas créditos o lo hacen con unas primas, unos seguros muy altos. En los programas, por ejemplo, sexuales y reproductivos, las personas mayores son consideradas asexuales y las excluyen de estos programas. Y, por ejemplo, en el África, pues han sido realmente las personas mayores unas de las portadoras del VIH, precisamente porque no están integradas dentro de los programas sexuales. Pues bien, en este contexto que estamos atravesando como humanidad frente al COVID-19, los estereotipos, los prejuicios, la discriminación por edad, los hemos encontrado también de una manera exacerbada, ¿no? Ya el virus de por sí es algo letal para las personas mayores, ¿no? Y aún tenemos mucho desconocimiento de este virus, pero lo que nosotros tenemos a nuestro alcance es precisamente identificar y combatir estas manifestaciones de viejismo. ¿Cómo lo podemos identificar? Cuando encontremos medidas, decisiones, acciones u omisiones cuyo criterio es la edad y que impactan negativamente a las personas mayores, pues estamos en caso de una manifestación de viejismo. Por ejemplo, los protocolos de triaje, ¿no? Para COVID-19 que han utilizado la edad para definir el acceso a la salud, ¿no?
Entonces, aquí ya, por ejemplo, en Italia, en España, en Bélgica, pues sabemos que han implementado como criterio de priorización la edad. Y el llamado acá es que estos protocolos deben tener un criterio científico y ético, pero no debe ser la edad el criterio para discriminar a las personas mayores al acceso de un respirador, un ventilador. Hay otras medidas en esta crisis que se han venido tomando, por ejemplo, de confinar o aislar físicamente a las personas mayores a partir de 70 años. Creemos que, claro, estas son medidas necesarias, ¿no?, de protección, pero parten de la premisa que las personas mayores son un grupo homogéneo, ¿no?, y que todas están en sus familias, con sus hijos, bien cuidadas, y resulta que hay en ese universo también hay diferentes condiciones. ¿Qué pasa con las personas mayores que están viviendo solas, que tienen alguna discapacidad, que tienen que salir a la informalidad porque no tienen ingresos? Entonces ahí vemos que si bien estas medidas son necesarias, también parten de una homogenización que puede ser discriminatoria porque no está considerando diferentes diversidades dentro de este grupo, ¿no? Entonces, hay otro punto que es el lenguaje, ¿no? Hemos visto nuestros mandatarios en las audiciones por televisión, informando lo que está pasando en el país, que muchos se dirigen al abuelito, la abuelita, y el lenguaje y las recomendaciones van dirigidas a sus cuidadores, a sus familias, pero no los consideran a ellos como unos interlocutores, receptores activos también de esa comunicación. Entonces, aquí el llamado muy importante es, y la solución que vemos es utilizar un lenguaje que no los infantilice y que vaya dirigido también a ellos como unos ciudadanos, ¿no? También hay que mirar las diferentes condiciones y habilitar lenguajes que sean asequibles a todas las personas, los que tienen una limitación visual, auditiva, de letralidad. Entonces, ese es un universo que hay que contemplar con sus diversidades. Entonces, con esto, pues, queremos haber sido un poco claros del viejismo, brindar algunas pistas de cómo identificarlo, porque es tan permeable que termina legitimizándose en nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, quisiera puntualizar en algunos mensajes, ¿no? Las personas mayores no son grupos planos ni homogéneos. La vejez es una experiencia que es también heterogénea y se construye a lo largo de la vida. O sea, lo que pasa hoy en nuestras vidas o lo que pasó hasta desde el momento de la concepción, pues va a repercutir en el ciclo de la vejez. Yo quiero detenerme un poco en esta crisis y porque se ha dicho que es mucho más letal para las personas mayores dadas las preexistencias. Pues resulta que preexistencias, refiriéndose a enfermedades no transmisibles como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares, aparecen con la edad, pero no porque la vejez significa enfermedad, ¿no? Aparecen con la edad porque también es un cúmulo de experiencias por las cuales las personas han atravesado en todo su ciclo de vida, muchas veces experiencias de exclusión, de desigualdad social, desigualdad de género, desigualdad económica. Entonces, en la vejez esas desigualdades se exacerban y explotan y son más notorias. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, una comorbilidad, la diabetes o otras enfermedades no transmisibles como las cardiovasculares, pues son el resultado también de una dieta de pronto pobre en proteínas, ¿no? Balanceada o poca actividad física, porque ahí hay un tema también de género, que las mujeres son las que más han dedicado al cuidado de su hogar, entonces tienen poco tiempo para su autocuidado. Entonces, digamos, las personas mayores en este escenario sí son más vulnerables, pero no por la edad, sino también por toda la desigualdad que han atravesado en sus vidas.
Por último, entonces yo quisiera hablarles de Conchita. Conchita es una mujer líder colombiana de 70 años, es matemática, teóloga, madre, abuela, líder. Nos mandó una carta a la cual titula ¿Qué estamos aprendiendo los viejos con el coronavirus? ¿No? Y en el mismo texto ella se responde y reformula la pregunta. Dice, quizás la pregunta debe ser, ¿qué podemos enseñar los viejos durante y después del COVID-19? Entonces, responde, los viejos estamos aprendiendo que tenemos experiencia convertida en sabiduría, que tenemos coraje y valentía para continuar de pie, arrestos para acompañar la lucha, solo que se necesita que se les escuche. Entonces, este es el momento en que podemos actuar juntos contra el viejismo. Muchas gracias.